1977. En lo profundo de la Huasteca hidalguense, la niebla no solo cubría las montañas, sino que sepultaba los ecos de una noche sin retorno. Hay comunidades en México donde el silencio pesa de una forma antinatural, donde el miedo parece haberse filtrado en la misma tierra que pisan sus habitantes. Huitzotlaco era uno de esos rincones olvidados, un pueblo que amaneció distinto, marcado para siempre por un trágico incidente del que absolutamente nadie quería hablar. Quienes se atrevieron a caminar por esas calles de terracería a la mañana siguiente afirman que el viento soplaba con una quietud escalofriante, llevando consigo el peso de lo impronunciable. Los registros oficiales de la época apenas le dedicaron un par de líneas a lo sucedido, catalogándolo fríamente como un altercado menor, un simple malentendido vecinal. Pero debajo de esa pálida tinta burocrática latía un enigma profundamente oscuro. El misterio de lo que ocurrió aquella noche en Huitzotlaco se convirtió en una herida invisible, una sombra que aún provoca escalofríos a quienes se atreven a asomarse a los abismos de la historia. Y hasta el día de hoy, su nombre sigue resonando en la memoria de todo México como el símbolo de un secreto que se negaba a morir. Si quieres saber cómo los investigadores mexicanos enfrentaron este muro impenetrable y finalmente revelaron la verdad oculta, suscríbete ahora mismo, activa la campana y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar. El caso comenzó muy lejos de la humedad y el frío de la sierra. Comenzó bajo la luz parpadeante de una lámpara fluorescente en una pequeña oficina de archivo en la capital del país. Sobre un escritorio de metal, de esos que acumulan tanto polvo como expedientes olvidados, descansaba una carpeta inusualmente delgada. La cubierta de cartón amarillo llevaba un sello de asunto concluido, acompañado de un reporte preliminar que describía una supuesta riña por límites de tierras ejidales en la región de la Huasteca. Para un oficinista común, aquel pedazo de papel no representaba más que estadística, un trámite cerrado que no ameritaba mayor escrutinio. Sin embargo, para los ojos entrenados de un equipo de investigación independiente que rastreaba irregularidades territoriales a nivel nacional, aquel documento encendió todas las alarmas. En el estricto ámbito de la investigación documental y de campo, la brevedad de un informe oficial suele ser inversamente proporcional a la gravedad de los hechos reales. Cuando un evento que aparentemente involucra a una comunidad entera es resumido en apenas 2 párrafos, procesado y cerrado en tiempo récord, la intuición investigativa dicta que se está frente a una cortina de humo fabricada con extrema precisión. Faltaban actas de inspección detalladas. No había un solo registro de declaraciones de los involucrados. Y la cronología de respuesta de las autoridades locales era, por decirlo de alguna manera, demasiado perfecta. Todo encajaba tan bien en la narrativa oficial que resultaba absolutamente artificial. Fue esa asimetría en la información, ese vacío calculado, lo que motivó a un pequeño grupo de especialistas a preparar su equipo, subir a un vehículo sin logotipos y emprender un viaje directo hacia el corazón del estado de Hidalgo. Su objetivo no era simplemente cuestionar el reporte escrito, sino realizar una perfilación del entorno sociológico y buscar las anomalías que la versión de las autoridades había omitido convenientemente. El trayecto hacia Huitzotlaco fue un descenso gradual pero implacable hacia el aislamiento. A medida que el vehículo dejaba atrás las carreteras pavimentadas y se adentraba en los caminos sinuosos de la sierra, la señal de radio se desvaneció por completo, siendo reemplazada por el sonido monótono del motor y el crujir de las piedras sueltas bajo los neumáticos. La espesa niebla característica de la región comenzó a devorar el paisaje, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Era un entorno que, por su compleja geografía, facilitaba la incomunicación total. Una trampa natural perfecta para que cualquier eventualidad quedara encerrada para siempre entre las montañas, lejos de la mirada del resto del país. Al cruzar el letrero oxidado que daba la bienvenida al poblado, el equipo de investigación se topó de frente con la primera y más contundente pieza de evidencia circunstancial: la atmósfera. Un investigador experimentado sabe perfectamente que las escenas de un suceso no solo se componen de rastros físicos y objetos fuera de lugar,
sino de la energía residual, de la tensión que flota en el aire. Y lo que se respiraba en Huitzotlaco era una densidad asfixiante. El pueblo entero estaba sumido en un silencio sepulcral. No era la tranquilidad bucólica típica de una tarde en la provincia mexicana. Era un mutismo forzado, un silencio paralizante que gritaba que algo terrible había pasado por allí. Las calles de tierra, que en cualquier otro día estarían transitadas por campesinos regresando de la jornada, mujeres conversando y niños jugando, estaban completamente desiertas. No había humo saliendo de las chimeneas de las chozas de madera, no se escuchaba el ladrido de los perros de guardia ni el murmullo cotidiano de las actividades del campo. Todo parecía haber sido puesto en una pausa antinatural. Al avanzar lentamente por la vía principal en su vehículo, los investigadores notaron el lenguaje no verbal de la comunidad. Detrás de las ventanas a medio cerrar, entre los oscuros resquicios de las puertas viejas, pares de ojos asustadizos seguían cada uno de sus movimientos. Las miradas no reflejaban la curiosidad habitual ante la llegada de forasteros, sino una aprensión profunda, visceral y alerta. Desde el punto de vista del perfilamiento criminológico y el análisis del comportamiento, este fenómeno tiene un nombre muy específico: trauma colectivo severo. Cuando una población entera modifica drásticamente su rutina de la noche a la mañana y adopta una postura de aislamiento extremo, es el indicador irrefutable de que un evento de gran magnitud ha quebrantado por completo su sentido de seguridad. Los habitantes de Huitzotlaco se comportaban como si estuvieran bajo un estado de vigilancia perpetua. Cada paso que daba el equipo de investigación al descender en la plaza central resonaba con fuerza, subrayando de manera macabra la ausencia de aquellos que, por algún motivo, ya no estaban presentes en el pueblo para contar su propia versión de los hechos. El líder del equipo sacó una pequeña libreta de apuntes del bolsillo de su gabardina. Su primera anotación del día no fue sobre topografía, fechas o nombres, sino sobre la innegable psicología social del lugar. Escribió con pulso firme: el pueblo no está dormido, está aterrorizado. Lo que ocurrió aquella noche no fue un altercado espontáneo, fue un mensaje directo. Para comenzar a desentrañar este complejo rompecabezas, los especialistas sabían que no podían acercarse directamente a los pobladores. El nivel de paranoia y desconfianza era tan alto que cualquier intento de interrogatorio frontal provocaría que las puertas se cerraran de manera definitiva, quizás para siempre. Necesitaban establecer una base de operaciones discreta, mapear minuciosamente el territorio y, sobre todo, analizar el epicentro del supuesto conflicto antes de que la evidencia física fuera completamente borrada por el paso del tiempo o por aquellos que se encargaron del asunto. Mientras caminaban con cautela por la periferia de la plaza principal, observaron los muros de las construcciones más grandes. No había marcas evidentes, no había daños estructurales visibles a simple vista. Todo lucía inquietantemente intacto. Una normalidad estéril que delataba un esfuerzo sistemático y casi obsesivo por aparentar que el tiempo no se había detenido, que todo fluía como siempre. Sin embargo, en la labor pericial más purista, la ausencia de evidencia es, paradójicamente, una evidencia en sí misma. ¿Cómo era lógica y físicamente posible que un conflicto que presuntamente involucró a decenas de personas exaltadas no hubiera dejado ni una sola ventana rota, ni una sola cerca de madera derribada, ni un solo rastro del caos? La escena había sido purgada. La luz del día comenzaba a menguar rápidamente, y con la llegada del crepúsculo, el frío húmedo de la sierra calaba hasta los huesos, volviendo el ambiente aún más lúgubre. El equipo instaló su equipo básico de documentación y registro en una pequeña pensión a las afueras del lugar. Las paredes de la habitación eran delgadas, y el viento aullaba colándose por las rendijas, sonando casi como un lamento constante. Esa primera noche, la tarea principal consistió en revisar una vez más el precario expediente oficial traído desde la capital, buscando contradicciones lógicas, buscando ese hilo suelto en la narrativa del cual pudieran tirar. Analizaron la topografía de Huitzotlaco a la luz de una lámpara de queroseno, revisando las rutas de acceso y salida, trazando un perímetro de investigación metodológico. Sabían que, al amanecer,
tendrían que enfrentarse a la burocracia local, al delegado y a los representantes del municipio. Aquella sería la verdadera prueba de fuego. Si lograban decodificar el lenguaje evasivo de las autoridades y romper la primera barrera de la versión oficial, estarían un paso más cerca de entender la verdadera magnitud del trágico incidente. La madrugada en Huitzotlaco avanzó pesada, cargada de una expectación agobiante que no dejaba conciliar el sueño. Los investigadores permanecieron en vela, absolutamente conscientes de que allá afuera en la oscuridad, en algún lugar oculto de la sierra, los responsables de lo que ocurrió aquella noche probablemente ya estaban informados de su llegada. El tablero estaba dispuesto. La partida por la verdad, en uno de los terrenos más hostiles de México, apenas había comenzado. El amanecer en la sierra hidalguense no trajo consigo ningún tipo de alivio, sino una luz pálida y enfermiza que apenas lograba atravesar la densa bruma de la mañana. Para los investigadores, la primera noche en Huitzotlaco había sido un ejercicio de resistencia psicológica. El equipo de campo se preparó en silencio, revisando sus notas, ajustando sus cámaras fotográficas analógicas y organizando los formatos de entrevistas estructuradas. El primer paso del protocolo investigativo era ineludible. Debían presentarse formalmente ante la delegación municipal. En la teoría criminalística y procedimental, el primer contacto con la autoridad local suele dictar el ritmo de todo el proceso de indagación. Es ahí donde se mide el pulso institucional y se detectan las primeras fisuras del encubrimiento. Al caminar hacia el pequeño edificio de mampostería que albergaba la oficina del delegado ejidal y representante del municipio, la sensación de estar siendo observados desde las sombras se intensificó. El pueblo seguía inmerso en esa quietud antinatural, un letargo forzado que helaba la sangre. Al cruzar el umbral de la delegación, el contraste fue inmediato. Detrás de un escritorio de madera astillada, flanqueado por archivos metálicos oxidados, se encontraba el funcionario a cargo. Su recibimiento fue excesivamente cordial, una amabilidad plástica que no encajaba con el ambiente de desolación que imperaba en las calles de tierra apenas a unos metros de distancia. El interrogatorio preliminar comenzó con la cautela de un juego de ajedrez. Los investigadores, manteniendo una postura estrictamente neutral y un tono de voz profesional, solicitaron los detalles operativos del informe oficial que había llegado a la capital. Pidieron las bitácoras de guardia, los reportes de daños a la propiedad y la lista de habitantes presuntamente involucrados en el conflicto territorial. La respuesta del delegado fue una auténtica obra maestra de la evasiva institucional. Sin titubear, sin hacer una sola pausa para buscar en su memoria, el funcionario comenzó a relatar los hechos. Fue un lamentable altercado, señores. Un simple malentendido por los linderos de las parcelas del norte. Los ánimos se calentaron durante la madrugada. Hubo empujones, gritos, y la gente, asustada por el alboroto, simplemente se dispersó hacia el monte. Para cuando nosotros llegamos a calmar la situación, el problema ya se había disuelto por sí solo, recitó el hombre. Desde la perspectiva del análisis de la comunicación no verbal y la perfilación de testimonios, los investigadores detectaron inmediatamente la anomalía. El relato era demasiado perfecto. Carecía de los titubeos naturales, de las correcciones espontáneas y de la fragmentación típica que muestra una persona al recordar un evento caótico y estresante. Era un guión memorizado, una coartada oficial diseñada en un escritorio y ensayada hasta el cansancio. Además, había un detalle físico que traicionaba sus palabras. A pesar del frío cortante que entraba por la ventana de la oficina, una fina capa de sudor perlaba la frente del funcionario, y sus manos permanecían rígidamente entrelazadas sobre el escritorio, ocultando el temblor de sus dedos. El equipo tomó nota mental de cada microexpresión. La primera barrera de contención institucional era un muro de mentiras bien articuladas, pero sumamente frágiles ante el rigor científico. Tras concluir la entrevista, argumentando la necesidad de realizar un levantamiento topográfico de rutina para cerrar el expediente, el equipo se desplazó hacia la plaza principal y las áreas comunales donde supuestamente se había desarrollado el conflicto masivo. El trabajo de campo real estaba a punto de comenzar.
En la disciplina de la investigación, el lugar de los hechos es considerado el testigo más honesto. El entorno físico no miente, no memoriza guiones y no puede ser intimidado. Sin embargo, para que el entorno hable, el investigador debe saber escuchar a través de la inspección ocular minuciosa. Dividieron la zona central de Huitzotlaco en cuadrículas imaginarias, aplicando una técnica de búsqueda sistemática de espiral hacia el centro. Con cintas métricas, libretas de croquis y lentes de aumento, comenzaron a peinar el terreno palmo a palmo. Buscaban lo evidente: marcas de arrastre en la tierra húmeda, ramas rotas, objetos personales abandonados en la huida, daños estructurales en los muros de adobe o cercas de madera derribadas por la fuerza de una multitud enardecida. Según el relato oficial, decenas de personas habían protagonizado un enfrentamiento físico intenso en ese exacto lugar. Tras 4 horas de rastreo exhaustivo, bajo un sol que apenas lograba entibiar el ambiente, la conclusión a la que llegaron fue absolutamente escalofriante. No encontraron nada. Y ese nada era el hallazgo más aterrador de toda la jornada. El famoso principio de intercambio del Dr. Edmond Lockhart, pilar fundamental de la criminalística moderna, establece que todo contacto físico entre 2 objetos o individuos deja un rastro inevitable. Es biológicamente y físicamente imposible que un conflicto tumultuario ocurra sin generar una transferencia de materiales hacia el entorno. Sin embargo, la plaza de Huitzotlaco desafiaba las leyes de la física forense. El terreno presentaba una planimetría irregularmente lisa. La tierra había sido rastrillada recientemente, nivelada con un cuidado casi obsesivo que borraba cualquier huella de calzado o de tracción de neumáticos pesados. Al acercarse a los muros de las edificaciones colindantes, el perito en fotografía del equipo notó una discrepancia en la reflectividad de la luz. Pasó la yema del dedo sobre la pared de adobe y cal. El polvo blanco que se adhirió a su piel tenía un olor agrio y fresco. Ciertos tramos estratégicos de las fachadas, justo a la altura donde estadísticamente ocurren los impactos durante un disturbio, habían sido repintados deprisa recientemente. Las puertas de madera maciza de un antiguo almacén mostraban marcas de haber sido lijadas en zonas muy específicas, eliminando astillas o muescas recientes, para luego ser cubiertas con una fina capa de barniz barato que aún se sentía pegajoso al tacto. La escena no estaba intacta, estaba estéril. Se trataba de una escena manipulada a nivel industrial. El director del equipo reunió a sus compañeros en el centro de la plaza, asegurándose de que nadie pudiera escuchar su conversación. Habló en un susurro grave y analítico. Para alterar un perímetro de este tamaño, barrer la tierra, repintar muros y eliminar cualquier vestigio de caos antes del amanecer, no basta con la voluntad de un par de funcionarios asustados. Se necesita maquinaria, iluminación artificial, un contingente numeroso de personal operando en perfecta sincronía y horas de trabajo ininterrumpido en medio de la madrugada. La deducción era demoledora. La ausencia sistemática de evidencia física destruía por completo la coartada oficial del altercado espontáneo. Una turba desorganizada deja tras de sí un caos evidente y rastros esparcidos al azar. Solo una organización estructurada, con recursos logísticos superiores y una disciplina férrea, posee la capacidad operativa para limpiar una escena de tal magnitud y silenciar a todo un pueblo antes de que salga el sol. Quienes operaron bajo la sombra de la noche en Huitzotlaco no solo sabían cómo ejecutar una incursión en la oscuridad, sino que eran expertos en el arte del encubrimiento territorial. Al intentar borrar frenéticamente los indicios de lo que ocurrió aquella noche, las fuerzas ocultas que gobernaban la región habían dejado su firma inconfundible. La escena invisible era, en realidad, el grito más fuerte de que el trágico incidente había sido una operación táctica calculada al milímetro. La red de complicidad era mucho más profunda y oscura de lo que jamás imaginaron. Y ellos estaban caminando directamente hacia sus fauces. La confirmación de que la plaza central de Huitzotlaco era una escena manipulada
alteró drásticamente la dirección de la pesquisa. Si el entorno físico había sido sometido a un proceso de esterilización tan riguroso, la evidencia material restante sería prácticamente nula. En la investigación estructural, cuando el escenario geográfico ha sido comprometido, el protocolo dicta que el foco debe desplazarse inmediatamente hacia la documentación perimetral y el análisis del espectro temporal. Los investigadores necesitaban encontrar el fallo en la matriz oficial. Debían buscar la discrepancia temporal que demostrara que el reporte estaba construido sobre una falacia cronológica. Abandonando temporalmente el rastreo físico en el pueblo, el equipo dividió sus esfuerzos. 2 investigadores se dirigieron en el vehículo hacia las pequeñas clínicas rurales y dispensarios médicos ubicados en los municipios colindantes, a varias decenas de kilómetros de distancia. El objetivo era solicitar, bajo el amparo de auditorías sanitarias rutinarias, los libros de ingreso de urgencias correspondientes a las 48 horas previas y posteriores al trágico suceso. Mientras tanto, el resto del equipo permaneció en Huitzotlaco, buscando acceder a los registros administrativos de la oficina telegráfica y de la estación de radiocomunicación comunitaria, la única línea de enlace directo entre aquel rincón aislado de la sierra y el mundo exterior. El trabajo de gabinete es, a menudo, la parte menos espectacular del proceso investigativo, pero es en el cruce de datos duros donde los castillos de naipes comienzan a derrumbarse. El documento oficial sellado en la capital sostenía que el malentendido vecinal había estallado de manera imprevisible a las 6 de la mañana, coincidiendo con el inicio de las labores agrícolas, y que la respuesta de pacificación había concluido pacíficamente 3 horas después. Esa era la línea de tiempo inamovible que la delegación juraba defender. Sin embargo, al revisar con lupa el grueso y polvoriento libro de registros del operador de radio local, un veterano silencioso que no se atrevió a cruzar mirada con los forasteros, surgió la primera fractura grave. En la columna de incidencias operativas, con una letra cursiva temblorosa, había una anotación breve pero letal. 1:15 de la mañana. Caída abrupta de tensión. Señal portadora muerta. Falla en el repetidor principal. Y justo debajo, con tinta roja, un sello de inoperatividad que se prolongó hasta las 10 de la mañana del día siguiente. El especialista en comunicaciones del equipo analizó el registro. Una falla en el repetidor principal de esa tecnología de la época no ocurre de forma gradual por desgaste. Ocurre cuando la fuente de alimentación primaria es saboteada o cuando el cableado de transmisión es seccionado deliberadamente. Alguien había cortado la garganta tecnológica de Huitzotlaco casi 5 horas antes de que, según el reporte del delegado, ocurriera el supuesto altercado espontáneo. Esta discrepancia temporal era la clave maestra. ¿Por qué una comunidad perdería total y selectivamente su capacidad de pedir auxilio al exterior horas antes de que estallara un conflicto que supuestamente nadie esperaba? Casi simultáneamente, el segundo grupo de investigadores regresó de su recorrido por los dispensarios médicos periféricos. Sus rostros reflejaban una mezcla de indignación profesional y asombro táctico. Habían revisado minuciosamente 7 clínicas en un radio de 50 kilómetros. Según la lógica demográfica y el comportamiento humano estándar en situaciones de pánico colectivo o disturbios, si una multitud se dispersa huyendo hacia el monte tras un conflicto violento, es estadísticamente imperativo que al menos un porcentaje de esas personas busque asistencia médica por contusiones, laceraciones al correr por la maleza en la oscuridad o cuadros de crisis hipertensiva en los poblados vecinos. Los libros de ingresos de las 7 clínicas estaban completamente limpios. No hubo un solo ingreso por traumatismos, ni una sola sutura, ni una sola consulta de urgencia relacionada con habitantes de Huitzotlaco en las 48 horas posteriores al incidente. Las personas que supuestamente habían huido al monte para dispersarse, sencillamente se habían evaporado del tejido social y del radar sanitario de toda la región. En la privacidad de su habitación de pensión, bajo la luz mortecina de la lámpara, el equipo extendió un gran papel estraza sobre la cama y comenzó a trazar la reconstrucción de los hechos, cruzando la línea de tiempo oficial contra la cronología fáctica recién descubierta. La gráfica resultante era aterradora por su precisión táctica. El análisis dictaminaba lo siguiente.
La incomunicación no fue un daño colateral del conflicto. Fue el primer paso de una operación preestablecida. El apagón en la radiocomunicación a la 1 de la mañana garantizaba que ninguna alerta pudiera ser emitida a las corporaciones estatales. Aislamiento perimetral completo. Posteriormente, el vacío sanitario demostraba que a los habitantes no se les permitió dispersarse aleatoriamente. El movimiento de la población fue controlado, contenido y direccionado por una fuerza externa que aseguró que nadie rompiera el cerco establecido. Y finalmente, la limpieza exhaustiva de la plaza, ejecutada en esa ventana de impunidad total antes del amanecer, completaba la arquitectura de una operación de asilamiento y control totalitario. El director del equipo golpeó suavemente el papel con el nudillo. Esto no fue un choque de campesinos descontentos. Sentenció con la frialdad que otorga la evidencia irrefutable. El corte de comunicaciones previo indica premeditación de alto nivel. La contención del éxodo indica control perimetral. Estamos analizando un operativo de neutralización ejecutado con tácticas de cerco paramilitar. Han fabricado un fantasma administrativo para cubrir una movilización a gran escala. El equipo se sumió en un silencio tenso. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más pesado. Acababan de comprobar científicamente que la narrativa gubernamental era un montaje de principio a fin, diseñado para proteger a los autores intelectuales y materiales de la incursión. Pero probar que la historia oficial es falsa es solo la mitad del trabajo. El verdadero peligro en México radica en intentar descubrir la verdadera motivación detrás del telón. Necesitaban entender por qué Huitzotlaco se había convertido en un objetivo militar no declarado. Para lograrlo, la documentación y el análisis pericial ya no eran suficientes. Era imperativo penetrar la barrera psicológica de la comunidad. Necesitaban encontrar una voz dispuesta a romper el cerco de silencio. Necesitaban adentrarse en la oscuridad de la noche para encontrar a los fantasmas que lograron sobrevivir. La noche en Huitzotlaco no descendía. Caía pesadamente como un telón de plomo. Conforme el sol desaparecía detrás de las crestas afiladas de la sierra, las pocas luces de las viviendas se apagaban prematuramente, dejando las calles sumidas en una oscuridad casi total, apenas rasgada por el halo amarillento de una que otra farola intermitente. Para el equipo de investigación, la caída de la noche traía consigo un aumento exponencial del riesgo operativo. A pesar de mantener un perfil bajo, sabían que su presencia en el pueblo era tolerada, pero bajo una estricta vigilancia clandestina. Se percibía en el crujido repentino de la maleza a sus espaldas, en el rápido cerrarse de un postigo al doblar una esquina. Estaban inmersos en un juego del gato y el ratón, donde el tablero de ajedrez era hostil y desconocido. El análisis de la discrepancia temporal y la reconstrucción de los hechos les había proporcionado el cómo y el cuándo, pero carecían de la pieza más vital en la criminología y el perfilamiento, el motivo subyacente. Para obtener esa información, el protocolo de campo exigía abandonar la relativa seguridad de su base de operaciones y adentrarse en la estructura social de manera encubierta. La estrategia consistía en realizar patrullajes a pie, silenciosos y aleatorios, buscando un punto de fricción, un residente cuyo miedo fuera superado temporalmente por la desesperación o la necesidad de ser escuchado. Fue durante la tercera noche de vigilancia pasiva cuando la tensión acumulada encontró una válvula de escape. Mientras el director del equipo y el especialista en logística caminaban por un sendero estrecho que bordeaba la zona arbolada al sur del poblado, el sonido característico de una rama quebrantándose bajo un peso humano los hizo detenerse en seco. Instintivamente, adoptaron posturas de alerta, buscando sombras en la penumbra espesa. «No enciendan sus linternas», susurró una voz áspera y temblorosa desde la espesura de los pinos. El acento era profundamente local, cargado de una urgencia contenida. Si ven que hablo con forasteros, no veré el amanecer. El director del equipo levantó las manos vacías a la altura del pecho, un gesto universal de apaciguamiento, y respondió en voz baja, midiendo cada sílaba. Estamos aquí para entender las anomalías en los reportes de tierras. No trabajamos para la delegación. Sabemos que la línea de tiempo oficial es falsa. Hubo un silencio agónico que pareció extenderse durante horas.
Finalmente la figura emergió parcialmente de entre las sombras, revelando un hombre de edad avanzada, vestido con ropa de trabajo desgastada y un sombrero de palma que le cubría el rostro. Para proteger la integridad de este testigo crucial, el equipo lo catalogó en sus expedientes bajo el nombre clave de El Informante. Este encuentro clandestino en la oscuridad del bosque se convertiría en el punto de inflexión de toda la investigación. El informante no requirió interrogatorio. Sus palabras brotaron como un torrente de angustia reprimida. Relató que la versión oficial del altercado espontáneo era un insulto a la memoria colectiva del pueblo. Explicó con la precisión de quien ha vivido bajo constante amenaza que la raíz del conflicto no era un pleito entre vecinos, sino una pugna estructural profundamente arraigada en el caciquismo regional. Durante los últimos meses, un grupo de ejidatarios de Huitzotlaco había comenzado a organizar asambleas secretas para redactar una solicitud formal de revisión de linderos. Su objetivo era enviar un manifiesto directamente a las autoridades agrarias federales, saltándose la corrupta jerarquía local, para denunciar la anexión ilegal de sus tierras fértiles por parte de un poderoso terrateniente de la región, un hombre cuya influencia se extendía como un pulpo sobre las instituciones políticas del Estado. Ellos sabían de las cartas, murmuró el informante, mirando paranoicamente hacia los lados. Tenían oídos en todas partes. Las asambleas se volvieron peligrosas. Empezaron las amenazas anónimas. Nos dijeron que dejáramos las tierras en paz, que la tierra es de quien puede defenderla. Pero no hicimos caso. Creímos que la ley de la capital nos protegería. El relato del hombre confirmó la teoría de la premeditación. El trágico suceso no había sido una respuesta a un conflicto estallado al azar, sino un ataque quirúrgico diseñado para desarticular por completo la resistencia agraria antes de que el manifiesto pudiera abandonar los límites de Hidalgo. Las personas que supuestamente huyeron hacia el monte, según el informante, no se dispersaron voluntariamente. Eran los líderes del movimiento, los firmantes de la petición agraria, aquellos cuyas voces representaban una amenaza inminente para la estructura de poder local. Esa noche, la electricidad se fue de golpe. Luego, los perros dejaron de ladrar. Entendimos muy tarde que el silencio era la señal, sentenció el anciano con la voz quebrada. No pregunten más. Vayan al viejo aserradero quemado al oeste. Lo que la delegación no limpió, el fuego intentó esconderlo. Váyanse ya. Con esas últimas palabras, el informante retrocedió y fue tragado nuevamente por la neblina y la oscuridad del bosque, dejando al equipo con el pulso acelerado y un rompecabezas cuyas piezas finalmente comenzaban a encajar con una lógica escalofriante. El testimonio extraoficial había proporcionado el móvil, identificando a los caciques locales como los presuntos autores intelectuales. La red de complicidad, que hasta entonces parecía difusa, ahora tenía un rostro claro y un objetivo económico y de poder. Sin embargo, en el mundo de la investigación basada en evidencias, el testimonio de un testigo no identificado, obtenido en la clandestinidad, tiene un peso legal nulo. Sirve como brújula, pero no como prueba irrefutable. Para sustentar la teoría del caciquismo y la represión organizada, necesitaban anclar esa declaración a una evidencia material tangible. La mención del viejo aserradero quemado encendió una nueva línea de investigación táctica. Si las fuerzas de contención habían limpiado la plaza central meticulosamente, pero habían recurrido al fuego en la periferia, significaba que en ese punto específico había existido un volumen de evidencia o documentación que requería ser destruida de manera inmediata e indiscriminada. El fuego es a menudo el recurso del encubridor apurado. El equipo sabía que al amanecer, su siguiente movimiento debía ser la inspección pericial de las ruinas del aserradero. Debían buscar entre las cenizas las pruebas documentales que el cacique intentó borrar antes de que aquellos que vigilaban en las sombras decidieran que los investigadores se habían acercado demasiado a la verdad. La confrontación silenciosa estaba a punto de volverse mucho más peligrosa. A medida que la investigación en Huitzotlaco profundizaba, el aire a su alrededor se volvía cada vez más denso, cargado de una hostilidad latente. La transición de una simple revisión documental a una indagación sobre la estructura del caciquismo regional implicaba cruzar una línea roja invisible pero letal.
El equipo sabía que ya no estaban lidiando con burócratas de bajo nivel tratando de cubrir su incompetencia, sino con una red de poder fáctico que operaba en la sombra, capaz de silenciar a toda una comunidad y de movilizar recursos logísticos a gran escala en cuestión de horas. La paranoia comenzó a infiltrarse en la dinámica del grupo. Las miradas sobre sus hombros se hicieron constantes y los protocolos de seguridad se elevaron al nivel máximo. El ambiente alcanzó un punto crítico la mañana siguiente al encuentro clandestino con el informante. Al regresar a la modesta pensión donde habían establecido su base de operaciones tras un reconocimiento temprano de la zona oeste, encontraron un escenario que confirmaba sus peores sospechas. La puerta de madera de su habitación estaba abierta de par en par, y la cerradura había sido forzada con una precisión brutal, sin dejar marcas excesivas. Un trabajo limpio de alguien que sabía exactamente lo que hacía. El interior era un caos silencioso. El allanamiento no había sido un robo común. Era un mensaje de intimidación estructurado. El costoso equipo fotográfico de repuesto y las maletas de pertenencias personales habían sido ignoradas. En su lugar, el foco del registro había sido la documentación. Sus libretas de notas, los croquis preliminares y las copias del expediente oficial estaban esparcidos metódicamente sobre la cama. Alguien, con suficiente impunidad para operar a plena luz del día, había entrado para leer su progreso, evaluar la amenaza que representaban y dejar en claro que sus movimientos estaban monitoreados al milímetro. Están buscando los testimonios firmados o evidencia física que los vincule, dictaminó el director del equipo, revisando el perímetro con la mirada fría del investigador experimentado, rehusándose a mostrar pánico. Asumen que ya tenemos algo contundente. El allanamiento es una táctica de presión psicológica. Quieren medir nuestra reacción para ver si nos acobardamos y nos largamos hoy mismo. La respuesta táctica ante la intimidación en zonas de alto riesgo es contraintuitiva. Retroceder apresuradamente valida la efectividad del ataque y puede precipitar acciones más agresivas por parte de los perpetradores, quienes interpretan la huida como una confirmación de culpabilidad o peligro inminente. El equipo decidió mantener su posición y acelerar la recopilación de evidencia. Había que responder a la escalada con profesionalismo clínico. Documentaron la escena del allanamiento fotográficamente, recogieron sus notas y se concentraron en el objetivo primario señalado en la madrugada: el viejo aserradero quemado al oeste del poblado. La perfilación de la red de complicidad apuntaba directamente hacia la figura de un terrateniente local, apodado en los archivos antiguos como el patrón de la sierra. Este tipo de perfiles criminológicos en el entorno rural mexicano responden a un patrón sociópata de acumulación de poder territorial. Utilizan estructuras paramilitares o grupos de choque para ejecutar desalojos forzados y posteriormente blindan sus acciones mediante la colusión con autoridades municipales y estatales que legitiman la anexión de tierras bajo falsos altercados vecinales. Para derribar a un perfil de este calibre, no basta comprobar la manipulación de una escena. Se requiere demostrar el vínculo financiero o jerárquico entre el terrateniente y los operadores tácticos que actuaron aquella noche en Huitzotlaco. El trayecto hacia el aserradero fue tenso. Sabían que cualquier movimiento en esa dirección podría ser interpretado por sus vigilantes como un desafío directo. La estructura en ruinas se erguía lúgubremente en la periferia, rodeada de maleza chamuscada. Las vigas maestras del techo habían colapsado y un fuerte olor a madera quemada y humedad impregnaba el ambiente. La delegación oficial había excluido convenientemente este predio de sus reportes de daños, argumentando que el incendio había sido un evento aislado y accidental días antes del supuesto conflicto agrario. Otra anomalía cronológica diseñada a la perfección. El equipo se dividió para realizar un cribado sistemático de las cenizas, aplicando técnicas de arqueología forense. Sabían que el informante no los había enviado allí por capricho. Ese lugar debió haber funcionado como el centro neurálgico de las reuniones secretas de los ejidatarios inconformes. El objetivo era localizar el punto focal del incendio, la zona donde las llamas habían sido más intensas, buscando lo que en criminalística se conoce como el efecto chimenea, donde la concentración de calor a menudo protege paradójicamente ciertos materiales debajo de los escombros apilados.
Con palas pequeñas y cepillos, los investigadores comenzaron a retirar las capas superiores de escombros ennegrecidos cerca de los cimientos de lo que parecía haber sido una oficina improvisada. El trabajo era meticuloso y agotador, exigiendo una concentración absoluta bajo la constante presión de sentirse observados desde la línea de árboles cercana. Fue el especialista en logística quien, tras remover una placa de metal retorcida por el calor, descubrió el indicio clave. Bajo la placa protectora, parcialmente enterrada en la ceniza húmeda y salvada de milagro del fuego directo, se encontraba una caja de seguridad portátil, severamente abollada y con la pintura ampollada, pero estructuralmente íntegra. El hallazgo aceleró el pulso del equipo. Extrajeron la caja con sumo cuidado y utilizaron herramientas de palanca para forzar las bisagras debilitadas por el incendio. Al abrirla, el olor a papel quemado y humedad invadió el aire. En su interior, Envuelto en una vieja bolsa de lona que había resistido el embate del calor, descansaba un fajo de documentos semiquemados en los bordes. Era el registro físico de la resistencia agraria. Cuadernos con bitácoras de asambleas, mapas catastrales con anotaciones en rojo detallando las invasiones de linderos y, lo más importante, copias carbón de las cartas de denuncia dirigidas a la capital, firmadas con nombres, apellidos y huellas dactilares de decenas de campesinos de Huitzotlaco. El manifiesto que desencadenó el operativo de silenciamiento estaba ahí, parcialmente intacto, constituyendo la evidencia material incontrovertible de la premeditación. El director revisó rápidamente los nombres en las listas. Al compararlos mentalmente con los registros demográficos recientes, el frío se apoderó de su cuerpo. La inmensa mayoría de las firmas correspondía precisamente a las personas que, según la delegación, se habían dispersado hacia el monte y de las cuales no había rastro médico ni físico en toda la región. El móvil estaba expuesto. La red de complicidad y el allanamiento cobraban todo el sentido. Las evidencias no dejaban lugar a dudas. La narrativa oficial era un montaje meticulosamente financiado para encubrir una operación sistemática de limpieza y silenciamiento territorial dictada por la jerarquía caciquil. Y ahora, el equipo de investigación sostenía en sus manos la única prueba física de aquel pacto mortal, convirtiéndose instantáneamente en el nuevo objetivo primordial del poder oculto en Hidalgo. El descubrimiento de la caja de seguridad semienterrada bajo las cenizas del aserradero marcó el punto de no retorno en la investigación de Huitzotlaco. Los investigadores, operando en silencio bajo la amenaza constante de la vigilancia clandestina, entendieron de inmediato la magnitud de lo que sostenían entre sus manos cubiertas de hollín. En la doctrina de la investigación criminal, existe un concepto fundamental conocido como cadena de custodia. La validez de cualquier prueba depende directamente de su integridad desde el momento de su hallazgo hasta su presentación. Sin embargo, en un entorno tan hostil y asilado como la Sierra Hidalguense, donde las autoridades locales estaban coludidas con el encubrimiento, salvaguardar la evidencia física no era un trámite burocrático, sino una cuestión de supervivencia pura y dura. Con extrema cautela, el especialista en logística procedió a documentar el hallazgo, fotografiando la disposición de los documentos chamuscados dentro del receptáculo antes de manipularlos. El aire en las ruinas del aserradero parecía más denso. Cada crujido de la madera carbonizada a su alrededor amplificaba la sensación de vulnerabilidad del equipo. Sabían que debían asegurar la evidencia y abandonar el perímetro inmediatamente. Los documentos fueron embalados en sobres de evidencia de polietileno, sellados al vacío para evitar la degradación por humedad y ocultos estratégicamente bajo los paneles interiores del vehículo del equipo. De regreso en su base de operaciones improvisada, aquella habitación de pensión que horas antes había sido allanada en un claro intento de intimidación, el ambiente se transformó en una sala de crisis táctica. Con las ventanas cerradas a cal y canto y la cortina corrida para bloquear cualquier línea de visión desde el exterior, los especialistas desplegaron las copias de los documentos rescatados sobre la cama. La luz amarillenta de la única lámpara operativa proyectaba sombras alargadas sobre las bitácoras y los planos catastrales recuperados.
comenzaba la fase de análisis crítico de la evidencia documental. Las copias carbón de las cartas de denuncia constituían el esqueleto narrativo del conflicto real. Los documentos relataban, con una redacción urgente y desesperada, el cerco progresivo impuesto por los hombres del terrateniente. Detallaban el robo sistemático de cosechas, la desviación ilegal de cauces de agua para asfixiar las parcelas comunitarias y las continuas amenazas de despojo físico. La lectura de esos folios manchados de ceniza revelaba la angustia de una comunidad acorralada, que había recurrido ingenuamente a la vía institucional, redactando peticiones formales dirigidas a las instancias agrarias federales en la capital. Eran las palabras de hombres y mujeres que creían fervientemente en la protección del Estado de Derecho. Sin embargo, el hallazgo más perturbador no residía en las denuncias en sí, sino en un pequeño cuaderno de contabilidad que había sido utilizado por los líderes del movimiento como registro de contribuciones solidarias para financiar el viaje de sus representantes a la Ciudad de México. En las últimas páginas de ese cuaderno, alguien había anotado, con caligrafía apresurada, los números de placas vehiculares y las descripciones de los individuos que rondaban las asambleas secretas en los días previos al trágico incidente. Eran vehículos que no correspondían al parque automotor local. Camionetas pesadas sin logotipos, asociadas invariablemente con grupos operativos irregulares al servicio de los caciques regionales. Estos registros, señaló el director, deslizando el dedo índice sobre los números anotados en el papel amarillento, son la evidencia forense de la vigilancia hostil previa a la incursión. Demuestran que el operativo de limpieza fue planeado con semanas de anticipación, basándose en inteligencia recolectada sobre el terreno. Quienes orquestaron el cerco sabían exactamente quiénes eran los líderes, dónde se reunían y qué nivel de amenaza representaban sus denuncias ante las instancias federales. La triangulación de los datos duros obtenidos completaba el oscuro rompecabezas de Huitzotlaco. El equipo conectó las anomalías temporales, el corte deliberado de las comunicaciones por radiofrecuencia y el apagón a la 1 de la madrugada, con la esterilización quirúrgica de la plaza principal y, finalmente, con los registros de vigilancia táctica previos y la motivación documentada en los manifiestos recuperados. El escenario que emergía de este análisis conjunto no dejaba margen a dudas. Huitzotlaco había sido el blanco de un operativo de asilamiento y neutralización, diseñado desde las altas esferas del caciquismo estatal. La coartada oficial del altercado vecinal era un montaje burocrático de manual, fabricado a posteriori para encubrir la operación y justificar la intervención de las autoridades locales en la limpieza de la escena. La dispersión hacia el monte, reportada por el delegado, no era más que un eufemismo aterrador utilizado para ocultar la supresión sistemática de los líderes del movimiento agrario, cuyas identidades ahora reposaban resguardadas en los expedientes embalados por el equipo. La confirmación irrefutable de sus sospechas trajo consigo una toma de conciencia escalofriante. Habían superado la fase de indagación y cruzado la línea hacia la acumulación de evidencia procesable contra estructuras intocables. En el ecosistema criminológico de México, esta transición cambia al estatus del investigador, de mero observador a testigo incómodo, y de testigo incómodo a blanco legítimo. Las miradas en la habitación se cruzaron en silencio. No se requirió un debate extenso para llegar a un consenso operativo absoluto. Permanecer en Huitzotlaco ya no representaba un avance en la investigación, sino un riesgo suicida inaceptable. El objetivo principal, desentrañar la verdad oculta tras el manto de impunidad, se había logrado a nivel pericial. Ahora, la prioridad absoluta se desplazaba a la exfiltración táctica. Necesitaban sacar la evidencia del perímetro de influencia del cacique hidalguense y llevarla a la capital antes de que los vigilantes locales, que sin duda reportaban cada uno de sus movimientos, concluyeran que el silencio del equipo y su repentina inactividad significaban que ya tenían el rompecabezas completo. El especialista en logística comenzó a trazar rutas de evacuación alternativas en un mapa topográfico descolorido, evitando las carreteras principales y las casetas de cobro, seleccionando caminos de terracería secundarios que dificultaran cualquier intento de bloqueo o seguimiento. La operación debía ejecutarse bajo la cobertura de la oscuridad, aprovechando la misma neblina espesa que días antes les había provocado escalofríos. La partida estaba en su fase final. La evidencia material del trágico suceso de Huitzotlaco de 1977
estaba finalmente lista para emerger de la sombra opresiva de la sierra, dispuesta a desafiar la historia oficial y a enfrentar a los fantasmas que la resguardaban. La fase final de la operación en Huitzotlaco no requirió de elaborados planes escritos, sino de la fría ejecución de protocolos de seguridad diseñados para entornos de extrema hostilidad. La confirmación forense de la premeditación caciquil, materializada en las bitácoras y mapas rescatados del aserradero, dictaminó que la permanencia en la sierra era insostenible. La exfiltración debía realizarse de manera silenciosa y coordinada, eludiendo el cerco invisible que, presumiblemente, ya se estrechaba en torno a su base de operaciones en la pequeña pensión. La tensión era palpable. Cada crujido de la estructura de madera, cada ráfaga de viento helado colándose por las rendijas, parecía anunciar la inminencia de un enfrentamiento no deseado. El equipo procedió al embalaje final del equipo y la evidencia bajo la luz mortecina de sus linternas, evitando encender las lámparas de la habitación para no proyectar sombras delatoras hacia el exterior. Los documentos carbonizados y las copias de los informes oficiales, ahora confrontados con la contundente realidad táctica, fueron guardados en compartimentos sellados del vehículo, garantizando que, incluso en caso de un control de rutina, no quedaran expuestos a una inspección superficial. El director del equipo revisó la ruta trazada en el mapa topográfico. Se optó por una salida indirecta, utilizando una brecha maderera secundaria que rodeaba el poblado por el flanco norte, buscando evadir los probables puntos de vigilancia establecidos en la carretera principal hacia la capital hidalguense. El motor del vehículo cobró vida con un ronroneo bajo y contenido, una modificación previa en el sistema de escape que ahora resultaba vital. A las 2 de la madrugada, sumidos en una oscuridad impenetrable y envueltos por la densa niebla característica de la Huasteca, iniciaron el descenso. La conducción fue un ejercicio de precisión milimétrica. Los faros se mantuvieron apagados durante los primeros kilómetros críticos, dependiendo exclusivamente de la memoria visual del terreno y de la escasa iluminación lunar que lograba filtrarse a través del follaje espeso. A medida que se alejaban del epicentro de Huitzotlaco, el equipo reconstruyó mentalmente, por última vez y de manera conjunta, la secuencia de eventos de aquel trágico incidente, utilizando la totalidad de las piezas del rompecabezas que habían logrado recolectar. La discrepancia temporal en las comunicaciones, la escena aséptica en la plaza, el testimonio bajo las sombras y la evidencia rescatada de las cenizas. El cuadro resultante era escalofriantemente nítido en su brutalidad metódica. El operativo fue desencadenado ante la inminencia de la presentación del manifiesto ejidal ante las instancias federales. A la 1 de la madrugada, comandos operativos, bajo el auspicio del poder fáctico regional, seccionaron las líneas de radiocomunicación, aislando acústicamente a la comunidad. Bajo el cobijo del silencio forzado, bloquearon los accesos perimetrales. A continuación, ejecutaron la neutralización de la resistencia, localizando y extrayendo a los líderes firmantes de sus domicilios. La eficiencia de la operación demostraba un entrenamiento táctico superior, incompatible con la tesis de un choque campesino. El uso de vehículos pesados, descritos en los registros de vigilancia previos, fue clave para la remoción rápida de aquellos que constituían una amenaza para el status quo terrateniente. Posteriormente, y con la certeza de la impunidad local, se llevó a cabo el proceso de esterilización de la escena central y el encubrimiento burocrático, orquestando el incendio del aserradero como una contramedida desesperada, pero fallida, para eliminar el rastro documental de la pugna. Esta reconstrucción integral no solo refutaba la historia oficial promovida por la delegación municipal, sino que exponía la vulnerabilidad estructural de un sistema legal y de seguridad manipulado desde las sombras. El trágico suceso de Huitzotlaco dejaba de ser un mero apunte estadístico sobre disputas de tierras para convertirse en el estudio de caso paradigmático de la opresión sistematizada y del silenciamiento colectivo. El amanecer los encontró a varias decenas de kilómetros de distancia del perímetro de riesgo, circulando ya sobre asfalto firme y bajo la débil señal de las estaciones de radio locales, marcando su reintegro al flujo normal de la civilización. La sensación de asfixia que los había acompañado desde su llegada a la sierra comenzó a disiparse gradualmente. Sin embargo, la conclusión exitosa de la fase de campo no marcaba el fin de la investigación.
sino el inicio del complejo proceso de judicialización de los hallazgos en la capital del país. El reporte final redactado por el equipo fue contundente, estructurado con el rigor de un peritaje forense independiente. Detallaba las anomalías, exponía la evidencia material rescatada e integraba las deducciones lógicas sobre la manipulación de la escena y el encubrimiento a nivel institucional. Este informe fue entregado de manera confidencial a las instancias correspondientes en la Ciudad de México, buscando saltar los filtros de corrupción estatal, con la esperanza de que la contundencia de las pruebas superara el blindaje político del cacique. Las repercusiones inmediatas fueron predeciblemente difusas. Las redes de poder operan a largo plazo y la justicia en casos de caciquismo arraigado enfrenta barreras estructurales colosales. Sin embargo, el muro de silencio en torno a Huitzotlaco fue agrietado de manera irreversible. La documentación de la verdad, aunque inicialmente silenciada o desestimada por los canales oficiales, se convierte en un registro histórico inamovible, una anomalía en el sistema que impide el olvido definitivo. El caso de Huitzotlaco perdura como un recordatorio sombrío en los anales de la historia reciente de México. Evidencia la fragilidad de las comunidades aisladas frente a intereses hegemónicos y resalta la necesidad imperativa de un escrutinio independiente y profesional ante narrativas oficiales que buscan normalizar o encubrir eventos de violencia sistémica. Aquella neblina que envolvió a la Huasteca en 1977 puede haberse disipado con el paso del tiempo, pero el eco del silencio forzado y la perseverancia de quienes buscaron la verdad bajo las cenizas seguirán resonando como una advertencia perpetua sobre los oscuros entresijos del poder y la impunidad. Si quieres saber cómo los investigadores mexicanos enfrentaron este muro impenetrable y finalmente revelaron la verdad oculta en otras regiones silenciadas por el miedo, suscríbete ahora mismo, activa la campana y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar. El contraste entre la asfixiante atmósfera de la Sierra Hidalguense y el bullicio indiferente de la Ciudad de México resultó abrumador para el equipo de investigadores. Al cruzar las casetas de peaje que marcaban la entrada a la capital, el peso de la adrenalina comenzó a ceder, dejando a su paso un agotamiento físico y mental profundo. Traían consigo, en la cajuela de su vehículo, no solo un conjunto de documentos chamuscados y fotografías de una plaza estéril, sino el peso histórico de la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche en Huitzotlaco. Sin embargo, en el complejo ecosistema de la burocracia institucional mexicana de la década de los 70, tener la evidencia irrefutable en las manos era apenas el preludio de una batalla mucho más desgastante: la confrontación contra el laberinto de la impunidad sistémica. La entrega del expediente final se realizó bajo estrictos protocolos de confidencialidad de las oficinas centrales de las autoridades competentes. El informe técnico redactado por el director del equipo era una obra maestra de la criminalística y el perfilamiento sociológico. Detallaba con precisión quirúrgica la manipulación de la escena primaria, las discrepancias temporales en la bitácora de radiocomunicaciones y presentaba, como prueba material indiscutible, las copias al carbón del manifiesto ejidal recuperadas de las cenizas del viejo aserradero. Cada página de ese reporte destruía metódicamente la coartada oficial del malentendido vecinal y apuntaba directamente hacia las altas esferas del caciquismo regional, señalando al patrón de la sierra como el arquitecto intelectual del trágico incidente. Pero la justicia, en ciertas épocas y en ciertas latitudes, opera bajo reglas no escritas. Los investigadores experimentaron de primera mano lo que en el argot legal y procedimental se conoce como el congelamiento de la evidencia. Días después de la entrega del reporte, el caso fue reclasificado sorpresivamente, bajo el argumento de una supuesta falta de jurisdicción federal y alegando que las pruebas iniciales habían sido recolectadas fuera de los cauces administrativos ordinarios. El voluminoso expediente fue absorbido por el oscuro abismo del archivo muerto gubernamental. No hubo intervenciones tácticas, no hubo interrogatorios a la jerarquía estatal, y la delegación municipal de Huitzotlaco permaneció intacta, completamente protegida por el manto de inmunidad que otorga el poder económico en la provincia. Este desenlace, lejos de ser percibido como un fracaso pericial,
se convirtió en lo que los especialistas en criminología de Estado denominan un fallo invisible. La maquinaria estatal se negó rotundamente a procesar a los responsables, pero la investigación independiente logró un objetivo invaluable: documentar y diseccionar el modus operandi del terror territorial. Al rescatar las pruebas del fuego y evidenciar la manipulación del entorno, el equipo evitó que el trágico suceso fuera borrado de los registros para siempre. La verdad histórica había sido salvaguardada, aunque la verdad legal fuera momentáneamente secuestrada por la red de complicidad. Los investigadores aprendieron una lección fría y cruda. En México, a veces el mayor triunfo no es desmantelar al perpetrador en un tribunal, sino arrebatarle el monopolio absoluto de la narrativa oficial. Con el paso de las décadas, las cicatrices geográficas y psicológicas de Huitzotlaco se cristalizaron de manera dolorosa. El pueblo nunca volvió a ser el mismo. El trauma colectivo severo que el equipo detectó durante sus primeros patrullajes de campo se transformó en una herencia generacional imborrable. Aquellos que permanecieron en la comunidad aprendieron a convivir con la sombra de la ausencia, instaurando un pacto de silencio que se transmitió de padres a hijos como un mecanismo de supervivencia pura. Las parcelas fértiles que originaron el conflicto inicial fueron anexadas silenciosamente, Y el aserradero quemado fue finalmente devorado por la maleza de la sierra, quedando como un monumento natural a la asimetría del poder. No obstante, el expediente de Huitzotlaco, aunque archivado bajo llave en las bóvedas capitalinas, comenzó a circular clandestinamente entre círculos muy cerrados de periodistas de investigación, defensores de derechos territoriales y analistas de seguridad civil. El meticuloso trabajo de campo, la perfilación del caciquismo y la impecable deconstrucción de la escena manipulada se transformaron en un manual de estudio táctico. Se convirtió en un referente obligado sobre cómo abordar las investigaciones en zonas de alto riesgo donde el Estado se ha vuelto cómplice o espectador ciego. Las técnicas empleadas por el equipo para burlar la vigilancia y asegurar la cadena de custodia en un entorno hostil inspiraron a futuras generaciones de investigadores que se enfrentarían a estructuras oscuras en otras regiones del país. El análisis sociológico a largo plazo de este caso revela una verdad profundamente incómoda sobre la dinámica de control en el México profundo. El poder fáctico no requiere únicamente de fuerza operativa para subsistir. Exige, por sobre todas las cosas, el olvido institucionalizado. El incidente de 1977 fue diseñado para desaparecer en el aire antes de que el sol iluminara la plaza. La intervención del equipo alteró esa siniestra ecuación de manera irreversible. Aunque los operadores de lo que ocurrió aquella noche nunca enfrentaron un proceso penal formal, su estructura de encubrimiento fue expuesta en papel, diseccionada bajo la lupa de la criminalística y guardada en la memoria histórica. A nivel humano, los miembros del equipo que se adentraron en aquella niebla hidalguense nunca hablaron públicamente de los detalles de su exfiltración nocturna. Mantuvieron el hermetismo requerido por su arriesgada profesión, cargando en absoluto silencio el peso de las miradas aterrorizadas que vieron detrás de las ventanas de madera en aquella primera tarde de exploración. Sabían que, durante esas noches largas, habían estado a milímetros de convertirse en una estadística más, en un renglón perdido dentro de los archivos de extraviados que inundaban el país. Pero también sabían que el riesgo había valido cada segundo. Habían mirado a los ojos a un monstruo sistémico y habían logrado arrancarle su secreto más celosamente guardado. Hoy, cuando los vientos fríos soplan sobre la sierra y la bruma vuelve a descender pesadamente para envolver los sinuosos caminos de terracería, los habitantes de las comunidades vecinas aún bajan la voz instintivamente al mencionar el nombre de la localidad. La investigación demostró que, sin importar cuánto se rastrille la tierra, cuánta pintura fresca se coloque sobre los muros dañados o cuántas radiocomunicaciones se silencien en la madrugada, siempre quedará un indicio. Siempre habrá un cuaderno chamuscado o un testigo al amparo del bosque esperando su momento para desvelar lo impensable. 1977. En lo profundo de la Huasteca hidalguense, la niebla no solo cubría las montañas,
sino que sepultaba los ecos de una noche sin retorno. Hay comunidades en México donde el silencio pesa de una forma antinatural, donde el miedo parece haberse filtrado en la misma tierra que pisan sus habitantes. Huitzotlaco era uno de esos rincones olvidados, un pueblo que amaneció distinto, marcado para siempre por un trágico incidente del que absolutamente nadie quería hablar. Quienes se atrevieron a caminar por esas calles de terracería a la mañana siguiente afirman que el viento soplaba con una quietud escalofriante, llevando consigo el peso de lo impronunciable. Y hasta el día de hoy, su nombre sigue resonando en la memoria de todo México como el símbolo de un secreto que se negaba a morir. Si quieres saber cómo los investigadores mexicanos enfrentaron este muro impenetrable y finalmente revelaron la verdad oculta en otros casos que conmocionaron al país, suscríbete ahora mismo, activa la campana y déjame en los comentarios el nombre de la próxima investigación que quieres escuchar.